Bienvenidos a todos. Hoy traemos la primera tesis de inversión al canal. Soy Luis Doldán y hoy vamos a hablar de Uranium Royalty Corp, una empresa en el sector del uranio. Muchos sabréis que en el vídeo anterior, uno de los últimos vídeos fue el tier list de las empresas de uranio y pusimos la número 1 a Uranium Royalty Corp. Me han llegado muchas dudas preguntando: ¿es buena inversión, mala inversión, por qué, tal y cual? Entonces hoy vamos a aclarar todas esas dudas y vamos a explicar cómo un profesional analiza este tipo de empresas y si tiene un gran valor y deberíamos o no invertir en ella. Obviamente, y disclaimer está en la descripción, no es una recomendación de inversión, siempre bajo vuestra propia responsabilidad. Lo que sí vamos a hacer es un análisis muy detallado y en profundidad sobre esta empresa y dar información al espectador para que toméis mejores decisiones si queréis invertir en esta empresa. Dicho esto, dos cosas más importantes. Este miércoles 29 de 6:30 de la tarde, hora española, a 9 de la noche, tendremos una conferencia de uranio. La primera conferencia de uranio, una buena convocatoria. Vamos a traer a gente española e internacional a hablar sobre el uranio y la energía nuclear de diferentes ángulos. Os traigo una cosita preparada súper interesante. Y segundo, dejar un buen like y suscribiros para más cosas como esta, porque la verdad os espero ver aquí a todos el miércoles. Obviamente quedará grabado, pero va a ser muy interesante poder preguntar a diversos expertos de esta materia. Y bueno, sin más dilación, la empresa por la que vamos a hablar es Uranium Royalty Corp. Cotiza ahora a $2,70 estadounidenses en el Nasdaq en Estados Unidos, ¿vale? Para ayudarnos, he creado un Excel donde vienen todas las royalties, ¿vale? Pero antes de nada, sí que me gustaría dar una pequeña pincelada al negocio, al modelo de negocio de Uranium Royalty Corp, ¿vale? Digamos que el sector del uranio ha estado deprimido desde prácticamente 2011, se podría decir más de una docena de años. Entonces no se ha minado uranio en Estados Unidos, en Occidente. Prácticamente el 50% venía de Kazajistán y ahora lo han prohibido. Entonces va a haber un renacimiento nuclear y se van a volver a explorar, desarrollar y producir nuevas minas de uranio. Entonces, Uranium Royalty Corp no produce, lo que se dedica es a financiar a bajo coste esas nuevas minas y traer el dinero para los accionistas. Es decir, si una mina, por ejemplo, X mina, necesita 100 millones para empezar a producir en 3 años, Uranium Royalty Corp te va a decir: vale, te doy los 100 millones, pero analizando previamente que eso va a producir y que va a producir mucho más de nuestra inversión, ¿vale? Quedaos porque vamos a ver un ejemplo que han comprado la mejor regalía en uranio en el mundo y por un precio ridículo. Vale, dicho esto, Uroi, Nasdaq, ¿vale? Tiene una market cap, una capitalización bursátil de 306 millones estadounidenses, ¿vale? Todos los números que vamos a dar van a ser en dólares estadounidenses. Y tiene cash inventory, que es caja e inventario de uranio físico, ¿vale? Es decir, cosas que pueden vender en el corto plazo, de 260 millones. Es decir, como bien sabréis, el enterprise value, el valor real, es coger la capitalización y restarle el cash, ¿vale? Ya que no tiene deuda, ¿vale? Entonces estaríamos pagando por esta empresa 46 millones de dólares si la cogiéramos entera. Obviamente nosotros queremos ser accionistas o queremos analizar por precio de acción, ¿vale? Entonces, obviamente esto es el resultado, obviamente cuesta llegar hasta ahí y es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Uranium Royalty Corp tiene diferentes royalties en diferentes minas de todo el mundo. Las dos más importantes, más reconocidas, son la de McArthur River y Cigar Lake, controlado por el gigantesco productor norteamericano Cameco, ¿vale?
Para que lo sepáis, en MacArthur River tienen un 1% de gross revenue, ¿vale? En un 9% de la cuota del paquete, ¿vale? Es decir, y por cierto, todo este análisis está súper currado, súper, ¿cómo se dice? Al dedillo, está hablado con los directivos de la compañía y me han dado la razón, ¿vale? Entonces sí que puede haber un más, menos, poco por ciento de error, pero son bastante reales los datos, ¿vale? Que quiero mencionar eso, muy importante. Entonces, bueno, MacArthur River va a producir 13 millones. A un precio de 86 es 1,2 billones de dólares estadounidenses. Si cogemos el 1% que tenemos en nuestro 9% de paquete, nos da 1 millón de dólares al año que va a recibir Uranium Royalty Corp. ¿Vale? Obviamente tiene 380 millones de libras de reservas. La mina, es decir, va a producir durante 28 años. Por eso ponemos 28 años, ¿vale? Entonces ponemos que cada año va a producir 1 millón. Esto suponiendo que el precio no aumenta. Es un precio bastante conservativo. Recordemos que estamos en 94. Prácticamente hemos estado en 106 hace un par de meses. Entonces, si descontamos esto, nos va a dar un VNA, un valor neto de 11 millones de dólares. Obviamente esto luego sumará con este final de valor neto actual e iremos poniendo todos los revenues en su diferente fila. Eso más adelante. Obviamente, y una cosa muy importante a destacar, es que no lo reciben en efectivo, ¿vale? Decidieron ponerlo en libras de uranio. Piensan que el precio va a seguir aumentando, pues en vez de recibirlo en efectivo, que podrían hacerlo, lo reciben en forma de inventario. Recordar que tienen 2,6 millones de libras de uranio, que es esto, 2,6 multiplicado por el precio, por eso tienen 260 millones en cash y inventario, por ese uranio que han ido acumulando estos últimos 2-3 años. Vale, primero. Segundo, Cigar Lake. Si no es la mejor royalty de uranio, es de las mejorcitas que hay. Y podría decir que es la mejor royalty que hay en el mundo. ¿Vale? Obviamente tiene un 20% de net profit interest, es decir, este es una regalía, un royalty que se coge del beneficio neto, ¿vale? Es decir, si Cameco con esta mina genera beneficio neto, Uroi va a coger un 20% de todo ese beneficio neto al 3,75% de share del paquete. Entonces nos da que de 2024 a 2026 va a reportar 3,5 millones, pero como Cameco ha hecho un desarrollo de Cigar Lake, eso cuenta como beneficio neto, pérdidas acumuladas de años anteriores. Sé que es complicado de entender, pero para que os hagáis una idea, va a empezar a producir en 2026, ¿vale? En 2026, aunque está produciendo, pero tiene que coger ese beneficio neto, ¿vale? Tiene que, ¿cómo se dice? Llegar a cero, es decir, han perdido mucho 8 millones hace años, pues tiene que generar 8 millones para hacer el break-even a cero y empezar a generar flujo de caja para Uroi. Entonces, a partir de 2026 van a producir 24 millones de pounds de uranio, que es muchísimo, a un precio de 86. Tenemos 2 billones de revenue para Cameco, con sus fixed costs de 600 millones, sus cash costs de 360, un net income de 1 billón de dólares, que nos da para Uroi 8,3 millones a partir de 2026. Es decir, si el precio sigue a 86, estaríamos, como veis, es bastante conservativo, estaría diciendo que genera para Uroi 8 millones. Muy interesante, porque nos da un valor neto actual de 51 millones. Primer dato curioso del día. Hemos dicho que tiene un valor de 51 millón más 11 millones, es decir, de 63 millones. Pues eso Uroi lo compró cuando el precio estaba muy inferior el uranio hace 2 años por 11 millones.
Es decir, han hecho un por 6, casi un por 6, un 600% de revalorización en el dinero invertido de los accionistas por estas dos royalties. Las tenía un hombre muy mayor, ya de 90 años, que prácticamente no quería, igual no tenía estos 2 años de esperar, entonces decidió vendérselo a Scott Melby y ahí quedó la anécdota. Tercero, Rough Rider. Este es prácticamente el depósito, uno de los depósitos más grandes de... Todavía no, pero es el potencial, todo el mundo lo ve. Esto fue una disputa que tuvieron Cameco y Rio Tinto en 2011, si mi memoria no falla, y fue comprado por 600 millones de dólares, ¿vale? UFC lo compró por ciento y pico millones, 200 hace 2 años, y Uroi tiene la royalty en esto. Obviamente no va a producir ni hoy ni mañana, pero podemos ver que a partir de 2030, que es donde está el jugo, donde empieza a producir, va a producir 4 millones, que sería en su 2% de NSR, que NSR es la mejor royalty que puedes aspirar, ya que coges directamente el dinero del beneficio bruto de las empresas, ¿vale? Recordemos esto, interesante, nos daría 8 millones del primer año, porque nunca minas todo el primer año, no minas a la full capacidad, ¿vale? Haces un proceso del primer año, rampeas, y el segundo, tercero, cuarto ya estás a tope, ¿vale? Por eso esta divergencia. 8 millones y 11 millones, un valor neto actual de 47 millones. Es decir, que Cigar Lake y MacArthur son 100 millones de valor neto actual, es prácticamente un tercio más, casi un 40% del valor de Uroi actualmente. Down Lake, una tierra muy productiva, pero todavía no va a producir hasta dentro de mucho tiempo, así que no la vamos a tener en consideración. Digamos que esta viene de gratis. Russell Lake, lo mismo. Buen proyecto de exploración. Sky Harbor es quien tiene el proyecto, lo ha comprado de Rio Tinto y tenemos un 2% de NSR. Obviamente viene de gratis, no lo calculamos, pero oye, a futuro pueden ser 2 proyectos interesantes. Rhino Creek, ¿vale? Es muy pequeñito, UFC lo va a producir, lo va a explotar, y digamos que UFC se va a llevar entre 1 millón hasta 2,5, ¿vale? Porque tiene un cap de 2,5 millones este tipo de royalty, así que podemos decir que entre 1 y 2,5 millones. Muy pequeñito, no nos importa tanto, pero bueno, importante tenerlo en cuenta. Lance, un proyecto ya un poquito más sólido, y encima va a empezar a producir dentro de poco. Tenemos un 4% de GRR, ¿vale? Lo vamos a poner así porque es que realmente es así. Por los precios, depende del precio en el que esté, va a ser uno u otro, pero a partir de $80 creo que era 4%, así que podemos contar con ello. Así que podemos contar que es este realmente. Entonces, yo conté este, ¿vale? Simplemente para ser súper conservativo, como todo el modelo, y mira, el precio es de 77. Estoy siendo súper conservativo para decir, vale, ¿cuál es mi downside? ¿Vale? Siempre me gusta medir el riesgo lo más posible a la baja. Entonces, bueno, cogí este, pero veis que la diferencia, es mucha, ¿vale? Entonces, bueno, un proyecto que nos puede dar entre 3 y 30 millones de valor neto actual, empezando a producir en 2026. Muy interesante. Dewey Burdock, un proyecto muy, muy bueno también. Esto es un 30% de beneficio neto del proyecto, es decir, mucho. Es decir, prácticamente es como si fuéramos el 30% de accionista de este proyecto. Es una locura, ¿vale? 1 millón va a producir a un precio de 100 millones, le quitamos los costes y nos va a dar unos 30 millones de beneficio para la empresa, pero nosotros vamos a quedar con 10 millones, ¿vale? Entonces, bueno, como viene va obviamente por el share, vamos a cogerlo de aquí. Entonces, esto me lo facilitó la empresa para hacerlo más sencillo, ya que tenía una duda con este proyecto, porque lo veía muy bueno para ser real. Entonces también tenemos otros 30 millones de este proyecto. Muy, muy bueno. Churchuk Rock va a producir 1 millón al año a partir de 2028, es decir, queda un poquito. Pero bueno, tenemos un 4% de NSR. De hecho, creo que Churchuk Rock
es la mayor locura. Nunca he visto un 4% de NSR. Es muchísimo, un 4% del beneficio bruto de la empresa. Pongamos que prácticamente casi todos los negocios, es difícil que un negocio tenga más de un 5%, un 4% de beneficio neto en porcentaje. Pues esto te lo estás llevando ya tú directamente. Es decir, es a veces mejor que un 30% de NPI, ¿vale? También descontado al 8%, por cierto, se me ha olvidado decir, yo los descuento todo al 8%, soy conservativo, si lo descontásemos al 5%, ¿vale? Nos daría unos números mucho más altos y una revalorización mejor. Pero, de momento, está ahí. Vale. Esto aprovecho para decir, si os gusta este tipo de vídeos, que vamos a seguir hasta el final, analizando Uranium Royalty Corp, dejar un buen like, suscribiros y apoyar así al canal, porque tiene mucho trabajo detrás y yo creo que es muy interesante si alguien realmente quiere. Porque es un vídeo que no tiene mucho tirón, porque realmente la gente que quiera invertir en esto es poco. Pero creo que bueno, no es que pueda, es que quiero dar la mejor información sobre esta empresa a nivel español, ¿vale? Entonces merece la pena dedicarle lo que lleve 30, 20 o 50 minutos este vídeo porque es interesante, ¿vale? Langer Heinrich es de Paladin, ¿vale? Es una royalty muy interesante que va por kilogramo producido, ¿vale? Va a dar unos 250.000 de beneficio a un valor neto actual de 2,5 millones. Es muy buena royalty porque ya está produciendo, entonces nos va a dar prácticamente 250.000 euros todos los años, ¿vale? Así que muy interesante. Michelin también de Paladin, esto es una locura, me encanta. Si sale, en plan, cuando ya estén en full production en Langer Heinrich, se van a centrar en Michelin y 2025 va a dar visibilidad porque van a decir cuándo va a empezar a producir, cuántos van a ser los costes y demás. Entonces un 2% de GRR, que prácticamente, no lo he dicho, pero es prácticamente un NSR. GRR lo único que quita es el transporte de la mercancía, costes así pequeños que realmente que se podría decir que el 2% de NSR es como un 1,90, ¿sabes? Que tampoco quita mucho. Pues esto, si sale adelante, es una locura lo que va a empezar a generar en 2029. Luego lo vais a ver en la página inicial, cómo salta, ¿no? De 2029 ese salto gracias a esos 12 millones. Anderson, un proyecto bastante chulo. Igual produce antes que 2027, ya que es un ISR project. Tiene un full 1% a 1 millón de pounds. Así que un proyecto interesante que puede dar un valor prácticamente 1 millón de euros a Euroi todos los años. Walkman Greek prácticamente regalada, gratuita, no la contamos. Roca Honda, un proyecto que cubre 5,7 millones de pounds. Es decir, que tenemos un valor neto actual de 8 millones. Todavía no se sabe cuándo va a empezar a producir, pero dada la visibilidad, es un proyecto que puede empezar a producir un poco lejos, ¿vale? Digamos 2028, 2029. Aún tienen que pasar cositas. Así que bueno, le hemos descontado aquí al 000 tal. Entonces, siendo conservativos, 8 millones de valor neto actual. Slicky Rock, 1% de NSR, produce 750.000. A un precio pues nos daría un cash flow de 720.000. Proyecto que puede empezar a producir rápidamente en 2027, es decir, un valor neto actual de 5 millones. Al fin y al cabo, y una cosa muy importante es que este tipo de empresas, las regalías es para alguien que quiera invertir durante 10-12 años el sector y el tema uranio. Yo analizo para hacia 2027. ¿Qué va a pasar en 2027 con esta acción? Y lo que está descontando ahora el mercado. Y comparo estos 2-3 años que quedan para ver si es una buena inversión, como vamos a ver a continuación. Más cositas. Un buen proyecto, Wirchill. 3,5 siendo conservativo, realmente es un 4% con los precios actuales. 7 millones de valor neto actual. Energy Queen, largo en el tiempo, no lo contamos de forma gratuita. San Rafael también de forma gratuita. Es decir, prácticamente llevamos 5 proyectos de exploración, desarrollo de forma gratuita. Y vamos con la valoración final, ¿vale?
Una vez visto cada proyecto en sí, podemos decir que tiene 3, 4, 5 proyectos muy buenos, flagship, en plan que van a producir dentro de poco y bastante. Dos proyectos que van a ser muy tochos, pero en 2028-2030. Y mucha exploración para 2030 de forma gratuita. ¿Vale? Los precios han sido conservativos, ya lo habéis visto, 70, los de ISR sí los he puesto a 100, pero porque están en Estados Unidos y creo que va a comandar un premium el spot en Estados Unidos. Ahora mismo cotiza, esto nos daría un valor neto actual de 281 millones de dólares. Ahora mismo Uroi la puedes comprar por 46 millones en el mercado, es decir, creo que hay una discrepancia muy interesante y que nos da una evaluación de 0,16 al Enterprise Value de la empresa. Algo muy barato, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Estoy comprando por 16 céntimos un euro, ¿vale? Esto es lo que significa Valuation Price to NAV 0,16. Estoy comprando por 16 céntimos un euro, ¿vale? Obviamente no es ya plan porque lo haría todo el mundo y cotizaría a valor neto actual 1, ¿vale? Pero si somos pacientes y pensamos que el uranio va a seguir subiendo, es una buena forma de tradear esos 16 céntimos por el euro, ¿vale? Peer valuation, ¿vale? Una evaluación con múltiplos de la industria, ¿vale? Si nos vamos a competidores, suelen tradear de forma más o menos conservativa, no es algo bullish, a 20 veces beneficios de los próximos años o 1,5 veces net asset value, ¿vale? Y para que todo el mundo lo vea, empezamos por 20 veces beneficios y nos vamos al income statement que me he creado aquí de la nada, especulando a ver qué va a pasar con Uranium Royalty Corp. Podemos ver aquí 2024, 5, 6, 7. Pues la primera línea serían los beneficios brutos de Uroi. Los primeros 2 años vemos que prácticamente no tiene beneficios. De hecho, esta es la de MacArthur River. Y no tiene beneficios, sino que lo coge como inventario, muy interesante. Y es a partir de 2026 cuando ya empiezan 3 a producir. Bueno, 4 con los 250.000 de Paladin. Y es cuando empieza el jugo, ¿no? 2026, 2027, Entonces he puesto todas las royalties en esta tabla. Los costes, más o menos tiene unos costes de 5 millones anuales. Y los he puesto que iban a aumentar a un 3% con la inflación. Pero realmente son los salarios de los empleados, porque no tiene más coste como tal. Al fin y al cabo, este modelo de negocio es financiar, tener costes muy bajos y a la vez que suben tus beneficios brutos, mantener tus costes. Y el EPS, podemos ver que pasa de negativo a exponencialmente dobla, ¿vale? Entonces, eso es lo que queremos, apalancamiento en el beneficio neto de este tipo de empresas. Entonces, para llegar aquí, 20 veces beneficios de 2026 serían 319 millones, que si lo sumamos al inventario, recordemos porque esto es el valor del portfolio, pero tienes también otro valor que es el inventario físico de los 2,6 millones de uranio, lo sumas, ¿vale? Y nos daría que respecto al market cap actual tendríamos un 89% de subida. Es decir, tendríamos, siendo conservativos, a 2027 un 90%, prácticamente un 100%, un doblar de subida. Es decir, interesante. No lo que va a pasar mañana, sino hacia 2027, 3 años, tenemos un posible 100% de revalorización. Si lo analizamos por Price to NAV, que es 1,5, también siendo medianamente conservativo, nos daría 422 millones el valor de las royalties sumado al inventario respecto a lo que cotiza hoy la acción, que son 306 millones de market cap, nos daría 125% de revalorización. Esto es ligado a el análisis que hemos hecho de Uroi. También cabe destacar, y muy importante, que es esta frase: yo creo que el inventario físico que tienen, que es el mayor de Estados Unidos prácticamente, si quitas a Sprott, el segundo más grande es de Uroi,
va a ser muy, muy, muy estratégico a la hora de decir, oye, si una gran utility llega a 2027 y no tienen suficiente uranio, no tienen dónde comprarlo, podrían comprar el 10% de Uroi al precio que sea para asegurarse el suministro. Es una teoría bastante interesante que he contrastado con expertos y me han dicho que puede pasar. Entonces, bueno, al fin y al cabo es la única que cotiza en el Nasdaq, tiene la narrativa y los fundamentales en el uranio, así que yo soy accionista, me parece muy interesante la empresa y todo puede pasar, yo me he mojado, obviamente hay una cosa en el corto plazo que hay que decir, no todo son buenas noticias, obviamente, y por eso la objetividad de este análisis es que van a caducan, bueno, ¿cómo se dice? Las warrants que hicieron en el IPO, cuando salió pública, están en el money, están en el dinero, es decir, se van a ejecutar y eso va a dilucionar un poco la base de accionistas. Es decir, creo que era para octubre. Lo tengo que mirar porque no lo estoy diciendo ahora porque me he acordado. Sé que es este año. Van a aumentar, creo que era un 15% la de dilución en el equity. Entonces, bueno, en el corto plazo sí que si el uranio no sube y no pasa nada, se podría ver reflejada la baja, pero de cara a 2026 me parece una acción muy interesante para jugar el uranio y recordemos de forma segura, que es lo más importante. Pase lo que pase, Uroi ya tiene estas royalties pagadas y el riesgo lo tienen, operacional lo tienen otras empresas. Uroi simplemente va a recoger los cheques a futuro de todas las royalties y tiene la posibilidad de seguir creciendo de forma creativa el portfolio. Dicho esto, espero que os haya gustado. Creemos que tiene Uroi un 100% de revalorización en los próximos 3 años. Dicho esto, si os ha gustado el análisis y queréis más, queréis dejarme alguna empresa por aquí que podamos analizar algún día, ponerlo, sobre todo suscribiros y dejar un buen like y nos vemos como siempre en el siguiente episodio. Y recordar lo del miércoles 29 de 6:30 a 9 de la noche. Nos vemos aquí en directo para hablar de uranio y energía nuclear de una forma que no se ha hablado antes en España. Hasta luego.